Les propongo ver el siguiente video, relacionado a los números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles por sí mismos y por 1. Por ejemplo, el número 2, ustedes lo pueden dividir por 2 o lo pueden dividir por 1. El número 4, sin embargo, uno lo puede dividir por 1, por 2 y por 4. O sea, el 4 dividido 2 da exacto también. Eso es lo que uno no quiere, esos son los no primos. El 5, por ejemplo, sí que se divide únicamente por 5 y por 1. El 7 también, por 7 y por 1. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo en donde hay una diferencia muy clara entre un número primo y un número no primo. Supongamos que hay 48 sillas para armar un auditorio para una charla, por ejemplo. Pueden acomodarse en 6 filas de 8 sillas cada una, 4 filas de 12 sillas, o bien 8 filas de 6 sillas, etc. Ahora imagínense que se rompe una, quedan nada más que 47 ahora. ¿Las podemos seguir dividiendo en distintos grupos de filas de manera que quede todo simétrico y bien ordenado? ¿Es posible encontrar un número que nos permita armar filas exactamente iguales? Si queremos armar filas de 3 sillas, nos sobran 2. Si quisiéramos armar filas de 4 sillas, nos van a sobrar 3. No importa cómo queramos acomodarlas, siempre nos van a sobrar sillas. La única forma de acomodar las 47 sillas es armar una única fila de 47, o 47 filas de una sola silla, lo que es poco práctico. Y además necesitaríamos un auditorio muchísimo más grande. Ahora, claro, el número 48 es un número que se escribe como producto de muchos números primos. Miren. Al 48 podemos verlo como 6 por 8, pero ni 6 ni 8 son primos, y el 8 es 2 por 2 por 2. Con lo cual, el número 48 queda descompuesto en el producto de 4 números 2 y un 3, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y esta es la única forma de descomponer al 48 como producto de números primos. Y no se puede seguir descomponiendo porque los números primos son indivisibles. Justamente por eso se llaman primos. Los números primos, de los cuales están compuestos todos los números. O sea, o un número es primo o se escribe como producto de muchos primos o de algunos primos. Pero en definitiva, los números primos son los más chiquititos, los bloquecitos. Algo así como los genes dentro del cuerpo humano, o si ustedes quieren, como los átomos componiendo la materia. Por eso, como el número 48 está compuesto de tantos números primos, es que uno puede hacer tantas divisiones en filas como hemos visto recién. En cambio, ya con el 47, todas esas posibilidades se fuman. ¿Cómo hacer para determinar el día? Diseñó un método que se hizo muy famoso y es muy sencillo y se llama la criba de Eratóstenes. Aquí está. Escribimos todos los números del 1 al 100. El 1 no se considera primo y por eso lo tachamos. El primer número sin tachar es el 2. Ese es el primer primo, el número 2. Pero todos los múltiplos de 2. El siguiente número sin tachar es el 3, que es el segundo número primo. Pero a continuación tachamos todos los múltiplos de 3 que siguen al 3. El siguiente número sin tachar es el 5, que resulta ser el tercer primo. Y a continuación tachamos todos los múltiplos de 5 que siguen. Y así sucesivamente. Los sobrevivientes de este campeonato de tachaduras van a ser los números primos que hay entre el 1 y el 100.
Y este procedimiento se puede hacer no solamente para los primeros 100 números, sino para la cantidad de números que uno quiere. Puede ser una tarea tediosa, pero en definitiva se trata solamente de saber dividir. Les voy a contar para qué se usan los números primos. En realidad, el que se los va a contar es un experto en criptografía que tiene la Argentina, el doctor Hugo Skolnick. Los números primos se utilizan fundamentalmente para hacer lo que se llama firma digital, que es una técnica que permite que uno pueda hacer, digamos, operaciones en Internet, firmándolas como si estuviera presente con lápiz y papel o tinta, y etcétera, ¿no? Entonces, eso consiste en que cada persona tiene dos claves, una que se publica, por eso se llama clave pública, y otra privada que es secreta. Pero ambas tienen un número n en común. Ese número es el producto de dos números primos. Y son primos tan grandes que es fácil multiplicarlos para conseguir ese número n, pero dado el n, es imposible volver para atrás y conseguir los números primos que lo componen. Ahí radica su seguridad. O sea, cuando uno dice 10, ¿cómo se descompone factores primos? 2 por 5. Eso es muy simple. Ahora, si el número tiene 300 dígitos, ya la cosa no se puede hacer ni aún con las computadoras más poderosas que existen. Lo interesante es que hace 2300 años se generaron resultados que en ese momento eran ciencia pura, o sea, no tenía ninguna aplicación. Durante más de 2 milenios la humanidad vio cómo se inventaban cosas en la parte quizás más pura de la matemática, que es la teoría de números, sin ninguna aplicación concreta. Y hoy en día esos resultados tal cual están, se utilizan para todo el comercio electrónico mundial, que es algo que mueve miles de millones de dólares. Entonces, creo que es una excelente lección sobre el hecho de que hay que apoyar a la ciencia en todas sus dimensiones, porque uno nunca sabe cuándo algo se va a volver aplicable. Y entonces los números primos y sus propiedades, que en principio parecían no tener conexión con la realidad, sin embargo, la manera de tener certeza de que cuando uno manda el número de tarjeta de crédito por Internet y quiere estar seguro de la privacidad y la seguridad, está relacionado con los números primos. La criptografía, un cajero automático cuando uno va a retirar dinero, es decir, los números primos también están metidos en nuestra vida cotidiana. Un bar quiere ofrecerle a sus clientes la mayor variedad de sándwiches posibles, pero solo dispone de 10 ingredientes. ¿Cuántos sándwiches distintos se puede? Con el lenguaje aritmético y algebraico podemos definir ciertas operaciones de esas expresiones algebraicas. Y aquí encontramos operaciones como la suma y la resta, que solo se pueden sumar o restar términos semejantes de esas expresiones algebraicas. Veamos el ejemplo siguiente, donde 3b más 2b es igual a 5b. Acá yo puedo sumar todos aquellos términos semejantes donde la letra b está condicionando la suma. En el ejemplo siguiente, 2a más 3b menos b más 4a va a terminar dando 6a, que es la suma de 2a más 4a. No puedo sumar los términos o las expresiones algebraicas que tienen un término como b. Por eso decimos que esta expresión no puede reducirse más, pues 6a no es semejante a 2b. En este tipo de operación de suma y resta encontramos dos propiedades, una denominada conmutativa, donde el orden en que se realiza la suma no altera el resultado, y una propiedad asociativa donde la suma siempre es la misma independientemente de su argumento. Veamos los ejemplos de ambas propiedades. Para la propiedad conmutativa, que por más que yo conmute esas expresiones algebraicas, la suma no altera el resultado, y en el ejemplo de la propiedad asociativa, es independiente el agrupamiento de esas expresiones algebraicas para el resultado. Las otras operaciones que encontramos es la de multiplicación, donde al multiplicar expresiones algebraicas se multiplican las partes numéricas y en las partes literales, o sea las letras, se aplica la propiedad del producto de potencias de igual base. Aquí podemos distinguir cuatro propiedades, una que es conmutativa, la otra asociativa, una propiedad distributiva del producto respecto a la suma y a la resta, y el producto de potencias de igual base. Veamos cada ejemplo en estas propiedades. En la conmutativa es lo mismo conmutar y el resultado va a ser exacto. En la asociativa yo puedo reagrupar en la multiplicación y el resultado va a ser el mismo.
En la propiedad distributiva hay que tener un poco más de atención, porque cuando distribuimos la expresión algebraica en la multiplicación de la suma o resta, debemos tener mucho cuidado cómo se hace esa distribución. La multiplicación distribuye a cada uno de los términos en la suma o en la resta. Y el producto de potencias de igual base se va a ver al final de la presentación, donde hay determinadas propiedades que permiten identificar con igual base la suma de las potencias. La siguiente operación, que es la división, decimos que al dividir expresiones algebraicas se dividen las partes numéricas y en las partes literales se aplica la propiedad de división de potencias de igual base, que esto lo vamos a ver en las propiedades de potenciación seguida. Si hacemos un resumen de las propiedades en las operaciones, tanto en el lenguaje algebraico como en el aritmético, que tenemos propiedades conmutativa, asociativa, distributiva y de identidad. En la tabla vemos cada una de las propiedades, cómo se aplica en cada uno de los lenguajes. Con lo cual, que en las expresiones combinadas, esto es donde encontramos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, de letras como de números, debemos seguir un cierto orden de resolución de las operaciones. Y ese orden lo vemos en esta escalera representada a la derecha, donde primero resolvemos todas aquellas operaciones que están encerradas entre un paréntesis o un corchete. Luego se resuelven aquellas expresiones donde tenemos alguna multiplicación o división para finalmente dejar la suma. Y allí vamos bajando de nivel hasta poder terminar en una suma o en las propiedades más básicas, la conmutativa o la asociativa. En el ejemplo que estamos viendo, en el recuadro rojo, 3 está multiplicando todo un paréntesis. En ese paréntesis está encerrada otra expresión algebraica, que es 2ab. Con lo cual uno podría decir, si le asignamos valores a A y valores a B, y los reemplazamos dentro de esa expresión algebraica, primero haríamos la multiplicación que está encerrada dentro del paréntesis para luego hacer la multiplicación externa. Esto es multiplicar el 3 por el resultado dentro del paréntesis. Y esto nos va a dar el resultado final, lo que es aplicar una propiedad, la conmutativa. Un ejemplo de las propiedades que hemos estado viendo presentamos a continuación, donde hay una suma de un lado del igual, 4a más 8b, y otra suma del otro lado del igual, del lado derecho, que es 8b más 4a. Si aplicamos la escalera en orden de las operaciones, vemos que ahora el orden de las expresiones cambió. Estamos hablando de la propiedad conmutativa de la adición. Y en la expresión siguiente, donde hay una multiplicación ya no más una suma, se utiliza la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y aquí decimos que el orden de los factores no va a alterar el producto. Si finalmente hablamos de la potenciación, en el cuadro estamos viendo aquellas propiedades que resuelven la potenciación, pero teniendo en cuenta que la expresión matemática, que incluye dos términos, uno que se denomina base, en este caso lo estamos representando con la letra A, y el otro término n, denominado exponente, que nos va a permitir construir cada una de las propiedades que se ven. Potencia de exponente 0, esto es cuando la base está elevado, la base A, está elevado a un exponente 0, n igual a 0, el resultado, la solución de esto es 1. Potencia de exponente 1, cuando la base está elevada a la potencia 1, termina siendo A. Cuando tenemos dos expresiones algebraicas que se están multiplicando, siendo las mismas de igual base pero con distinto exponente, el ejemplo que vemos, A a la m por A elevado a la n, su resultado es la misma base A, el exponente es la suma de los exponentes individuales, m más n. División de potencias de igual base, donde es la resta, la propiedad de potencias de un producto, donde bases distintas tienen el mismo exponente. Esto va a ser como una distributiva del exponente sobre el producto, e igual sucede en las potencias de una división. Potencias de potencia, donde estamos multiplicando los exponentes sobre la misma base. Propiedad distributiva, propiedad conmutativa, propiedad asociativa, y en muchos casos esto de usar potencia en base 10 para reducir la cantidad de dígitos en un número. También utilizamos la potencia de exponente fraccionario. Esto es, el exponente es una fracción, con lo cual aparece la raíz.
esta función raíz que es tan importante como para expresar las expresiones algebraicas. Esto nos va a dar la posibilidad de construir cualquier otra expresión algebraica con potencias de una base.